Bien, Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Navarrete y a los que no les conocí esta mañana, es un placer tenerles aquí. Esta tarde yo soy salvadoreño de nacimiento y el Señor nos llevó a Estados Unidos cuando yo tenía 8 años, pero yo soy originalmente de Zacatecoluca. ¿Alguien de Zacatecoluca aquí? No, ok. Entonces, el Señor hace años atrás nos llevó a una iglesia cuando tenía 15, 16 años y nos llamó al ministerio. Ha sido una bendición. Yo pastoreé en California como 19 años. El Señor nos tuvo en el ministerio hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Y esto hace 3 años atrás. El Señor nos movió a Rhode Island, en un estado que está al otro lado de Estados Unidos, en la otra punta, cerca de Boston, para ubicarlos. Y allá tenemos 2 años y medio de pastorear el Templo Bautista de Rhode Island. Dios ha sido bueno y hemos disfrutado 2 años maravillosos de cambios y el ministerio es una tremenda bendición. Hoy estamos aquí y la verdad es que queremos hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es más, este libro es uno de mis favoritos. Primera de Timoteo, si pueden ir ahí, estamos hablando de las epístolas pastorales. Epístolas pastorales se le llaman. Gracias, hermano, muy amable. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito son las epístolas pastorales, son las cartas de Pablo escritas, por supuesto, para Timoteo primero y después Tito. Jóvenes pastores que necesitaban instrucción, ánimo y enseñanza y ser retados. Quiero que oremos entonces y en un momento vamos a empezar. El estudio va a ser detallado, vamos a ir de versículo en versículo, línea sobre línea, aprendiendo y dándole contexto. Creo que vamos a aprender juntos y espero que si hay preguntas las apunten allá a un lado para que al final del discurso podamos pausar y ver la lección número 1. Va a ser sobre el capítulo número 1 de Timoteo, así que vamos a tratar de acabar Primera Timoteo 1, ojalá el día de hoy, tal vez entramos al capítulo 2, ojalá, ¿ok? Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, Señor. Sabemos que es viva, sabemos que es eficaz, sabemos que nos ayuda, Señor, y es necesaria para nuestras vidas. Y Padre, yo le doy gracias por estos hermanos y hermanas que han hecho el esfuerzo de venir esta tarde, Señor, de abrir su palabra, abrir sus corazones, Señor. Queremos conocerle y no solo conocer de la Biblia y no solo conocer de su persona. Así que le ruego, Señor, que en realidad la Biblia cobre vida en nuestras vidas y, Señor, la apliquemos y que obedezcamos los mandamientos sencillos que nos presenta aquí en su palabra. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más. Estamos aquí hablando de las epístolas pastorales. Hoy leamos lección 1, es sobre el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Algunos tal vez datos sobre el trasfondo de este libro. Para empezar, el testimonio de Timoteo es un testimonio de un joven que de 15 años, dice más o menos, estimamos, se encontró con el apóstol Pablo. Pablo llega a Listra, llega a Galacia, el área que se le conoce como Galacia, y él empieza a predicar la palabra de Dios. Qué potente, qué poderoso varón de Dios era Pablo. Y en lo que él predicaba la palabra de Dios, dice que siempre donde Pablo iba, había o avivamiento o había una turba, una revolución, una de las dos. Pero siempre era eficaz el ministerio de Pablo. Pablo estuvo en Listra, suponemos que es el lugar donde vivía, de donde era Timoteo. Y la Biblia nos dice obviamente que allí es donde Pablo conoció por la primera vez a Timoteo. Y Timoteo era hijo de una mamá que era cristiana. Vamos a ver en 2 Timoteo más adelante que su abuela era cristiana. Su mamá se apartó del Señor, suponemos, se casó con un hombre impío, tuvo a Timoteo y ella, dice la Biblia, le inculcó la palabra de Dios. Pero Timoteo tenía que tener una experiencia personal y eso es cierto con todos. Hablamos de eso esta mañana, ¿verdad? Pedro dijo que él había sido testigo de la gloria y de la manifestación, ¿verdad? Y tenemos nosotros que tener ese encuentro y Timoteo lo tuvo. Lo tuvo cuando entonces Pablo llegó a Listra y predicó la palabra de Dios. Hermanos,
Hay dos opiniones sobre este tema de cuándo se escribió el libro. Unos piensan que libro fue escrito inmediatamente después de que Pablo salió de Éfeso y después de su tercer viaje misionero. Yo creo que esto fue más tarde. Creo que Pablo escribió el libro de 1 Timoteo mientras que viajaba en su quizá quinto viaje misionero y probablemente estaba en Macedonia y había mandado a Timoteo entonces a Éfeso. Esta es la primera de las 3 epístolas. Vamos a estudiarlas, hermanos, así entonces cuidadosamente. Número 1, entonces ya vimos algunos antecedentes breves. Número 2, quiero que escriba esto, el saludo de Pablo. Estudiemos entonces esta carta, hermanos. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo Jesús, nuestro Señor. Maravilloso libro, ¿verdad? Noten entonces aquí el saludo de Pablo. Pablo primeramente dice, apóstol de Jesucristo. Pongan ahí letra A. Es un saludo de un apóstol, ¿Por qué es que Pablo se presenta como un apóstol? Es una buena pregunta. Punto número 2, pongan ahí el saludo de Pablo. Saludo de Pablo, ¿ok? Punto 2, el saludo de Pablo. Bajo el punto 2, el primer punto es letra A. Digamos aquí, póngalo, es un saludo de un apóstol. Pablo dice apóstol de Jesucristo, ¿ok? Si me siguen, yo los guío en las notas. Hermanos, no podemos tomar en vano aquí de que Pablo, por algo, primero se presenta como un apóstol. Si usted le escribe la carta a un amigo, firma su nombre al final. Pero en las epístolas bíblicas, Pablo siempre daba su nombre al principio y con algunas intenciones. Una era que todos supieran quién escribía. Pablo quería que Timoteo supiera quién le escribía, ¿verdad? Si no, iba a tener que buscar hasta el final de las últimas páginas. Pero yo creo que de una manera práctica, Pablo quería, yo creo que estas escrituras se circularan. ¿Cuántos aquí entienden lo que estoy diciendo cuando digo que aquí estamos 2000 años después leyendo esta epístola? Así que Pablo, yo creo que sabía que Dios le había dado un mensaje especial, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia. Entonces él firma su nombre primero, Pablo, pero después dice apóstol. ¿Por qué? Pablo ahora está presentando su autoridad. Está diciéndole, está presentándose de una manera en que cada oyente, cada lector entiende que este era un hombre, no solo cualquier persona, sino que era uno de los apóstoles. Él tenía a Dios a su lado. Escuchen cómo es que Pablo saludaba en sus cartas. En el libro de Romanos se escribió así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los romanos abordaban la servidumbre, así que se llamaba él siervo de Jesucristo. En 1 Corintios dice, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los corintios eran tercos, testarudos, quizás salvadoreños, no sé. Entonces Pablo tenía que decirles, hey, yo no estoy hablando y no soy lo que soy de mi propia autoridad, soy del Señor. 2 Corintios, otra vez, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Les estaba diciendo, porque los corintios eran de los que preguntaban, ¿y quién dice? Y Pablo decía, la voluntad de Dios. A los Gálatas les dijo, apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. En otras palabras, acuérdense, estaba hablando a él aludiendo a la obra de Dios en Gálatas. En Efesios les dijo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los filipenses les escribió Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Por qué? Pues que, hermanos, no dijo mucho ahí porque era una carta a una iglesia que estaba bien. Si usted lee la carta de los filipenses, gozosa, el gozo es el tema de los filipenses. Así que nunca tenía él no tuvo que establecer su autoridad. A los colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. En 1 Tesalonicenses dijo Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, los 3 misioneros que empezaron esta iglesia. Una epístola de consuelo, por eso es que no dijo apóstol. 2 Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. Pero en 1 Timoteo empieza así, Pablo, apóstol. ¿Por qué? Él quería que Timoteo captara algo, y esto es muy importante, hermanos, que su autoridad venía
de Dios. Su autoridad venía de Dios. En el ministerio hay algo que debemos nosotros de recordar. La única autoridad que tenemos es la que nos viene de Dios. Es la que Dios nos da. No, en realidad la tenemos de una denominación. Honestamente, tenemos que reconocer, nuestra autoridad viene del Señor. Noten ahí lo que dice. Dice que era apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador. Noten el versículo 1. Dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién le había mandado a Pablo a hacerse apóstol? Ahora, hoy en día hay muchos que se nombran ellos mismos apóstoles. ¿Cuántos entienden algo de lo que voy a decir? Ya no hay apóstoles. Y si alguien por ahí dice que es apóstol, asegúrese que no lo es. Dice, ¿cómo se sabe? Porque hay requisitos del apostolado. 1 Corintios 15 nos dice que es alguien que ha visto a Jesucristo resucitado. Es alguien que anduvo con el Señor. Entonces, vemos aquí que Pablo dice, él era apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador. Jesús se le apareció, Jesús le llamó, ¿se acuerdan? En rumbo a Damasco, Hechos capítulo número 9 dice la Biblia. Entonces vemos aquí, noten la referencia. ¿Por mandato de quién? Léanlo, versículo 1. ¿Por mandato de quién? Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Noten ahí, muy importante. En el saludo, Pablo da una afirmación, una declaración de la deidad de Jesús. Él está diciendo, Jesús es Dios. Nuestro Salvador es Dios. Y todos dicen, amén, ¿verdad? Creemos en la Trinidad. No solo era el Hijo de Dios, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y Pablo lo afirma. Así que, hermanos, miren, el saludo de Pablo, primeramente era un saludo de un apóstol, era un saludo, miren, le pongan ahí letra B, y con recordatorio. ¿De qué le estaba recordando a Timoteo? Leamos el versículo número 1 al final. Dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra, ¿qué? Esperanza. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Dice, y tenemos que pausar aquí y tenemos que entender el contexto, tenemos que entender el momento en el que estaban viviendo. Timoteo vivía en el primer siglo, en el Imperio Romano. Acuérdense lo que está pasando. ¿Quién era el emperador? Bueno, era Nerón, el que le había puesto a Roma y había culpado a los cristianos. Para echarle culpa a alguien, había dicho que los cristianos eran los que habían causado, digámoslo así, el incendio, las llamas, la destrucción de Roma. Entonces, los cristianos inmediatamente se volvieron, digámoslo así, tenían un blanco sobre su cabeza. Literalmente estaban siendo perseguidos. En este momento, Timoteo está sirviendo en un momento, y escúchenme, no era fácil ser hijo de Dios. ¿Cuántos entienden que nunca ha sido fácil? Pero en ese momento los cristianos están siendo perseguidos, están siendo martirizados. Nerón los tiraba en el Coliseo, les ponía pieles de animales recién destazados y soltaba a los leones hambrientos y huelían esa sangre y los destazaban a pedazos. Imagínense su mamá, su hermano, su pastor, degollado enfrente de sus ojos. Eran días difíciles. Escuchen, eran días malvados. ¿Sabían ustedes que los romanos tenían emperadores? Por ejemplo, Calígula era un transvestido. A veces yo creo que pensamos, nunca hemos visto lo que estamos viendo. Entiendan, siempre han habido tiempos como estos. Alguien dijo por ahí, en tiempos como estos es importante recordar que siempre han habido tiempos como estos. Siempre. La maldad, ¿se entiendan? Génesis 6 dice la Biblia, que la maldad del hombre llegó a su cumbre. Estamos hablando de que una y otra vez en la historia de la humanidad se repite lo mismo, el pecado. Y tenemos que recordar nosotros, estaban viviendo en días de persecución, de angustia, hermanos. La mayoría de cristianos eran esclavos. ¿Qué necesitaban oír? Miren el versículo 1, les dice que Jesucristo es nuestra esperanza. Y todavía hoy, ¿qué necesita oír la gente? Jesús es nuestra esperanza. Amén. No estamos esperando un mejor presidente, mejor economía, ¿verdad? Cambio de clima, cambio de esto, lo otro. ¿A qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza como hijos de Dios? La Biblia dice que nuestra esperanza es el Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Cristo viene pronto, verdad?
y que Él, dice la Biblia, un día nos va a rescatar. Yo no sé cómo está su vida. Yo me imagino si como los demás, la mayoría de ustedes aquí han pasado un año difícil. ¿Cuántos han pasado un año difícil? Solo yo. Oh, los demás no. Ok, bueno, qué bueno. Chévere. Hablen conmigo después, me animan. Este año ha sido difícil. Ha sido difícil pastorear. Ha sido difícil seguir leyes. Ha sido difícil entender. Ha sido difícil, honestamente, mucha gente. Yo mencioné en la primera clase, ahorita hay en el área donde nosotros vivimos, 600% ha subido las ventas de alcohol. Homicidios, 183% han subido en el último año. La gente, el suicidio entre los menores de 18 años ha subido como el 300% en Estados Unidos. Yo imagino que aquí igual. Tenemos ahorita problemas, la gente anda buscando droga más que nunca. Los jóvenes desanimados, angustiados, ansiosos, desilusionados por el futuro. Dicen, pues, esto es lo que nos viene. Dicen, las encuestas dicen que menos del 23% de los jóvenes opinan que su vida será mejor que la de sus padres. ¿Cuál es el punto? Usted dice, pero todo eso, hermanos, son cosas externas. ¿Cuándo se entienden que para nosotros como hijos de Dios, lo mejor todavía nos espera? Pablo le dijo allá a Tito en Timoteo 2:13, dice, estamos esperando la esperanza bienaventurada y la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué esperamos? ¿En qué esperamos? Esperamos en Jesús, amén. Esperamos que Cristo venga pronto, que Él nos va a rescatar de esta vida. Y yo me acuerdo, hay muchos jóvenes aquí, doy gracias a Dios por ello, eso es bueno y es maravilloso. Yo me acuerdo que como joven yo pensaba, bueno, un día cuando me case, todo va a estar mejor, ¿verdad? Y después me casé y digo, un día cuando tengamos casa, un día cuando tengamos niños, un día cuando los niños crezcan, y ahora un día cuando se vayan de la casa, ¿verdad? Ya. Y si usted no para y nunca examina la vida, la realidad es que todo el mundo está esperando algo más. Y la verdad es que no importa en qué etapa, no importa qué viene, no importa cuánto gana, no importa en qué edad, no importa dónde vive. La verdad es que el único que es nuestra esperanza es el Señor Jesús. Todo lo demás nos desilusiona. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo, que es un joven pastor. Timoteo había sido salvo de unos 15 años. Ahora todos suponen que Timoteo tenía unos 35 años de edad más o menos. Pablo es un anciano. Filemón, versículo 9 nos dice, Pablo dice anciano. El anciano Pablo dice, él se llama viejo. Suponemos que Pablo tenía unos 65 años por aquí. No estaba viejo, pero ya estaba mayor, y le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, hay algo que quiero que entiendas. En lo que la vida ha pasado, le dice, las cosas van de mal en peor y a veces llegamos a un punto, y este año tengo 40 y no le importa años. Y si hay algo que he aprendido es esto. Es que la vida no mejora porque los años pasan. La vida mejora cuando nos acercamos al Señor. Y entre más usted se acerca al Señor, más llega a pensar, mi esperanza está en que Cristo venga. Que Cristo venga. Y yo, entre más ha pasado esta pandemia y más ha pasado el tiempo y más cosas duras pasan en mi vida. Yo me acuerdo, yo decía, al principio en el ministerio, los primeros años en Lancaster fueron muy difíciles. Una iglesia dividida, no se querían, no me querían a mí, no se hablaban. Y yo predicaba, nadie me saludaba, todos se iban enojados. Los de aquí no se hablaban con los de allá no le hablaban a nadie. Y ¿me entiende? Y la gente herida. Y yo me acuerdo, y predicábamos y tratábamos y le pedíamos al Señor, el Señor cambia. Estamos tratando de reavivar un ministerio. Llegamos ahí, habían unos quizá 350 y con mi ministerio al año después teníamos como 250. Algunos no están haciendo la matemática correcta. No crecimos, ¿verdad? Bajó la asistencia. Yo le decía, Señor, tal vez cuando esto pase. Y saben, la realidad es que pasamos por eso, gracias a Dios. Y después el Señor empezó a bendecir y el espíritu y el ambiente cambió y alcanzamos almas. Y después yo decía, Señor, wow, tal vez cuando tengamos ayudantes y tuve pastores y asistentes. Y después que encontré que los asistentes, quiero decir, los asistentes más problemas producen que de los que quitan a veces. Y empezamos a tener un equipo y empezamos a trabajarlos. Y después, algunos dicen,
Ya formamos apodos, ¿verdad? Ese es el problema. Y después yo decía, Señor, tal vez cuando tengamos un edificio más grande, y ampliamos el edificio y no fue suficiente. Y después, Señor, cuando tengamos un edificio nuevo, hicimos un edificio nuevo. Y lo que estoy diciendo es esto, es nuestra esperanza en el ministerio, nuestra esperanza en la vida debe de ser el Señor Jesús. Y Pablo escribe a Timoteo, ya un anciano, ya un viejo, un hombre que había aprendido a mantener su espíritu y gozarse en el Señor. Era un hombre que, aunque estaba en duras situaciones, si ustedes leen el libro de Filipenses, usted piensa, este hombre como que está en la playa en algún lugar, ay, aquí gozándome en ustedes, gozándome en el Señor. Hermanos, estaba en la cárcel. Y la verdad es que el gozo en su vida no va a surgir de sus circunstancias. Las circunstancias cambian, ¿verdad? Dan vuelta. Van bien, van mal, van más o menos, tenemos problemas, la salud, la economía, los hijos, sus padres, etcétera, el clima, el carro, lo que sea, necesidad, otra vez. Las circunstancias cambian. El único que no cambia es el Señor Jesús. Ancle su alma a Él. Aquí le está dando un recordatorio, otra vez, Pablo a Timoteo. Noten, era un saludo de apóstol. Era un saludo con un recordatorio. Número 3, era un saludo para Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Versículo 2. A Timoteo le dice un verdadero hijo en la fe. Ahora, sabemos esto, que Pablo probablemente ganó a Timoteo para Cristo. Timoteo vio que en Listra apedrearon a Pablo. Y Pablo, dice la palabra de Dios, lo dejaron por muerto, Hechos 19 y 20, hasta que después la Biblia dice que llegan los hermanos y vieron que Pablo estaba agonizando, pero se paró. ¿Y qué hizo Pablo? Entró otra vez a la ciudad y predicó al Señor Jesús. Eso impresionó a Pablo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? A Timoteo, perdón. Eso impresionó a Timoteo. Y si ustedes se acuerdan, sabemos que Timoteo, aunque se creció en un hogar donde tenía una madre cristiana quien le enseñó de Jehová Dios y las historias del Antiguo Testamento y la grandeza del Señor, Timoteo, dice la Biblia, no se convirtió probablemente hasta que Pablo llegó a Listra y vio el testimonio de un hombre que no solo lo predicaba, que no solo lo decía, sino que lo vivía. Hermanos, miren aquí. Todos necesitan a un Pablo en su vida, a alguien que puedan ver y decir, ese hombre está en serio. Alguien que tiene un testimonio real. Yo estaba pensando esta semana, estaba leyendo de que David mandó por el arca del pacto. ¿Se acuerdan que el arca se la habían llevado los filisteos? Y David mandó por el arca y dice la Biblia que David tenía buenas intenciones, pero la trajo sobre los bueyes. Pero Dios no quería que se cargara sobre bueyes, sobre un carro. Quería que se trajeran siempre, la cargaran siempre los levitas. ¿Se acuerdan? Tenían sus rines, tenían sus varas que se metían. Y cuando era tiempo de mover el arca, siempre eran levitas, los hijos de Coat, que la ponían sobre sus hombros. David trató de traer el arca sobre carros. ¿A dónde aprendió eso David? A ponerla sobre un carro nuevo y alado por unos bueyes. Pues le aprendió a los filisteos, ¿se acuerdan? Cuando los filisteos se robaron el arca, la pusieron sobre un carro y jalaron bueyes. ¿Por qué? Porque el arca, ¿se acuerdan? Ellos pensaron que iban a capturar a Dios, pero Dios hizo postrar al dios Dagón y hizo que 50,000 de ellos murieran, y los filisteos pusieron el arca sobre un carro y le dieron una patada a los bueyes y se la mandaron de regreso a los israelitas. Y ahora David dice, oh bueno, le voy a prender a los filisteos. Y la palabra de Dios dice que David manda por el arca. Y ¿se acuerdan Usa? ¿Se acuerdan quién era Usa? No de los Estados Unidos. Con Z. Usa, dice la Biblia, que los bueyes se iban a caer y él tocó el arca y Dios lo mató. ¿Se acuerdan eso? ¿Y por qué? Por desobediente. Usa era levita, él sabía quién debían de cargar el arca. ¿Quién debía cargar el arca? Los levitas. Hey, hermanos, ¿entienden algo? Dios entonces mató a Usa, se le llamó el lugar Pérez Usa. David, dice la Biblia, entonces se molestó. ¿Se acuerdan? Que David, ¿verdad? Dios mató a Usa. Es una cosa ser un latoso. Es una cosa cuando los niños, ¿verdad? Se ponen, arman un berrinche. Es otra cosa cuando los viejos arman berrinches. Se quejó con Dios y la Biblia dice que al fin de todo
David dijo, entonces mejor que se quede el arca, y la dejó en la casa de Obed-Edom. Y la Biblia dice que Obed-Edom fue bendecido por Dios porque tenía el arca ahí. Obed-Edom no era religioso. Obed-Edom era un hombre quien apreciaba la presencia de Dios. Acuérdense, el arca en el Antiguo Testamento siempre representa la presencia de Dios. Y la Biblia dice que David dijo, oh, cuando él oyó que Obed-Edom estaba siendo bendecido, él mandó a los levitas ahora. Miren, lo bueno de David es que aprendía, es que se arrepentía. Y mandó a los levitas a traer el arca del Señor. Y se acuerdan que cuando entraba David danzaba, dice la Biblia, brincaba y se gozaba con el Señor. ¿Qué estoy diciendo? Esto es muy importante. Cuando estamos hablando de nosotros, de Timoteo, estamos hablando de alguien que había sido salvo porque había visto en Saulo algo real, en Pablo algo real, algo verdadero. Hermanos, miren, se lo voy a poner así de claro. El mundo no necesita más religión. La religión es uno de los instrumentos más usados del diablo para engañar a la gente. ¿Cuánta gente ustedes conocen? Dice la Biblia, el Dios de este siglo ha cegado los ojos de ellos para que no puedan ver la realidad del Evangelio. Pablo, dice la Biblia, es el Padre, le llama un verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque Timoteo vio algo en Saulo, algo real. Vio que no solo decía que Jesucristo era su esperanza. Escuchen, cuando lo apedrearon por predicar a Cristo, él se levantó resuelto ¿a qué? A predicar otra vez a Cristo. Y la Biblia dice que eso conmovió a Timoteo y fue salvo entonces, dice la Biblia. Y es lo que el mundo necesita, testimonios como los de Pablo. Ahora, Pablo entonces instruye a Timoteo en la fe, lo instruye y le anima a servir en el ministerio, y era un gozo servir con él. Escuchen, pongan ahí a Filipenses 2:22. ¿Qué dice Filipenses 2:22? A ver quién me ayuda. Hermano David, puede buscar Filipenses 2:22 y leer lo que dice ahí de Timoteo, por favor. Escuchen cómo habla Pablo a los filipenses acerca de Timoteo. Dice, como hijo a padre. Así que quiero que miren, hermanos, que este es un saludo a Timoteo, y la Biblia le llama Pablo le llama un verdadero hijo en la fe. Esta era una relación muy íntima, muy especial. Timoteo tenía la bendición de tener a Pablo en su vida. Ahora noten entonces, vemos el saludo, el saludo. ¿Qué es lo que le manda a Timoteo? ¿Cuál es el saludo que le manda? Versículo 2. Tres recursos. Miren, le dice gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos la gracia? ¿Perdón? Hebreos 4:16 dice que debemos de ir confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que estaba pasando, Timoteo? Pruebas. Estaba pasando por dificultad. Cuando usted está pasando por dificultad, necesita la gracia de Dios. A propósito, ¿cuántos se han fijado? La vida es difícil. En otras palabras, siempre necesitamos de la gracia de Dios. Hebreos 12, versículo número 15 dice, mirad bien, no sea que alguno de vosotros dice que falte de la gracia de Dios. Dice que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos son contaminados. Hermanos, la gracia de Dios nunca falta. Nosotros somos los que fallamos de apropiarla, de adueñarla, de agarrarla, de cogerla, de recibirla. ¿Cómo nos da Dios su gracia? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo es que nos da Dios su gracia? Yo necesito la gracia de Dios mañana. ¿Qué debería de hacer? ¿Perdón? ¿Orar? ¿Pedirla? Señor, necesito tu gracia. Buena idea, ¿verdad? ¿Cómo nos da gracia el Señor? ¿Otra manera? ¿Perdón? Bueno, en la obediencia es lo que quiero. Necesito gracia para ser obediente. No puedo ser obediente. Yo diría que Jesús es el camino a la santidad. La santidad no es el camino a Jesús. Así que gracia es la fuerza que necesitamos. ¿Qué nos da fuerza? ¿Qué es lo que nos da ayuda?
la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. Ustedes no están leyendo la Biblia, mire, está faltando la gracia de Dios. Y por eso es que muchos cristianos no oran, no leen la Biblia, no vienen a su iglesia, ¿verdad? Ay, es que estaba muy deprimido, por eso no vine el domingo, pastor. Les quiero agarrar a planazos. Es como decir, tenía hambre, por eso es que no vine a almorzar. ¿Aló? ¿Están conmigo? Y dice la Biblia que faltamos de la gracia de Dios y por eso es que brota una raíz de amargura. Y saben que encima de todo eso, Dios nos ofrece su gracia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la lucha libre? ¿Se acuerdan de la lucha libre? Estos son temas profundos, ¿verdad? La lucha libre, 1 Timoteo. ¿Se acuerdan en la lucha libre? Yo no la veo mucho. Bueno, tengo años de no ver lucha libre, pero me acuerdo que de niño, ¿verdad? Todos enmascarados y aquí uno y otro. Y ¿se acuerdan cuando tenían el equipo de 2 contra 2? ¿Verdad? Y estaba ahí uno, ¿verdad? Y estaban 2 en el ring y 2 afuera. Y estaba uno ahí, se le estaban dando planazos y trancazos. Pero lo bonito es cuando alcanzaba a dar la mano a su amigo, ¿verdad? Y ahora ¿qué? Venía el otro y lo agarraba. Y yo siempre digo, eso es la gracia de Dios, ¿verdad? La vida, miren, muchas veces nos está dando planazos y el Señor está ahí. ¡Ey! Te ayudo. Eso es faltar de la gracia de Dios. Timoteo, te deseo gracia. ¿Cuántos de ustedes piensan que no hay nada mejor que la gracia de Dios, verdad? No hay nada. Número 2, le ofreció misericordia. Misericordia. La gracia constante. La misericordia es algo temporario. Es una virtud que necesitamos cuando estamos pasando por algo específicamente difícil. En este caso creemos que Timoteo estaba desanimado. Vamos a verlo en un momento por qué. Número 3, miren, la paz, la paz. ¿Cuántos aquí saben lo que estoy diciendo? Muchas veces estamos aquí, estamos en la iglesia, estamos sirviendo, pero nuestro corazón muchas veces está revolucionado, está impaciente, nos falta paz. ¿Cuántos aquí saben? El único que nos puede dar paz es el Señor. No son las circunstancias. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, la paz os doy. ¿Quién da la paz? La paz. No como el mundo os la da, ¿verdad? Entonces entendemos. Aquí le ofrece la paz. Amén. Número 2, el saludo de Pablo, versículo 2. Punto número 3, la carga de Pablo. Ahora miren, Pablo llega al punto. Pablo no era de esos que usted tenía que dudar qué es lo que estaba queriendo decir. Era muy claro Pablo. Punto 3, la carga. Ahora, quiero que noten entonces aquí al leer, déjenme darles un poquito de historia. Déjenme recapitular la historia. Así que letra A, pongan la historia. ¿Cuál es la historia? Pablo, la palabra de Dios dice, llegó a Efesios, estuvo ahí 2 meses, y Dios le dio tremendo fruto. Muchas almas fueron salvas. Pablo llegó a predicar a Éfeso y la palabra de Dios dice que almas fueron salvas y el Señor empezó a obrar de una manera especial. Si usted quiere la historia de la iglesia de Efesios, lea Hechos 19 y 20. Ok, pongan ahí, Hechos 19 y 20 nos contiene la historia. Van a ver ahí que tuvo mucho fruto, pero se vinieron unos judíos, vieron y armaron una turba, dice la Biblia, y echaron a Pablo y por supuesto ahí es donde estamos. En Hechos capítulo 20, si ustedes se acuerdan, Pablo, dice la Biblia, fue perseguido de ahí, se fue a Macedonia y él llamó en Hechos capítulo 20 a los ancianos, digámoslo así, a los pastores. Nosotros traducimos ya eso, ¿verdad? En la primera clase. Le llama a los pastores de la iglesia de Éfeso y los junta y les dice, hermanos, os encomiendo al Señor y al poder de su gracia. Ahí está otra vez, ¿verdad? Y les dijo, hoy a propósito les dice, apacienten la grey de Dios, la cual Él ha comprado con su propia sangre, dijo. Y les dice, quiero advertirles que después de mi partida entrarán, ¿qué? Lobos rapaces, les dice, que no tendrán misericordia de la grey. ¿Qué estaba hablando? No de los lobos que andan ahí o el chucho callejero. Estaba hablando de las falsas doctrinas. ¿Cuántos entienden que el diablo lo que quiere es pervertir? Lo ha hecho. La Iglesia Católica es una
perversión. Los testigos de Jehová es una perversión. Mírenme aquí. ¿Qué es lo más peligroso? ¿La botella de veneno o la botella de agua que tiene veneno que parece botella de agua pura? Entonces el diablo no viene al mundo y dice, oh, no, adórenme a mí mejor. La gente no es tan tonta. Entonces, ¿qué hace? Pervierte. ¿Ok? El Cristo de los testigos de Jehová no es el Cristo nuestro. Por eso es que Gálatas 1:6 dice, vienen, dice, y dan otro evangelio. No que haya otro evangelio, dice Pablo. Pero dice, aunque sea un ángel del cielo, os de otro evangelio del que os he dado, dice, sea anatema. Entonces, la historia es que él, dice la Biblia, les da esta advertencia, pero la Biblia dice obviamente que él envió a Timoteo a Éfeso. Miren, él deja a los hermanos en Hechos 20, los encomienda al Señor. Pablo se va a Macedonia y se junta ahí con Timoteo, y en lo que él predica en Macedonia le dice, Timoteo, tú vete allá a la iglesia de los Efesios. Esos hermanos necesitan que tú vayas y les ayudes. ¿Cuál era la ayuda que quería que le dieran a ellos? Miren lo que le encomendó. Versículo 3, hermanos. Miren, aquí está. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué, hermanos? Diferente doctrina. Ahora que vimos la historia, ¿verdad? Punto A. Ahora noten punto B. Ponga esto. La advertencia en contra de la falsa doctrina. Amén. Noten que la historia es que él le manda, le da un gran encargo. Le da un encargo a Timoteo. Timoteo, necesitas regresar a Éfeso. ¿Por qué? Para enseñar la sana doctrina. Hermanos, quiero que recuerden algo. Y mírenme aquí. La iglesia, dice la Biblia, en un momento vamos a leerlo. Pablo va a llamarle a la iglesia la columna y baluarte de la verdad. 2 Timoteo 2:15. Columna de la verdad. ¿Qué hace una columna? Sostiene. La columna mía o la columna del edificio sostiene, mantiene en alto a algo. Mi cabeza, mi cuerpo, me mantiene recto. ¿Qué hace la iglesia entonces? Miren aquí, la iglesia tiene la responsabilidad de mantener en alto la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La palabra doctrina está hablando de la enseñanza del evangelio. La enseñanza, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Le dice, Pablo, te envié. Le dice, acuérdate. Le dice, letra A, le recuerda de la historia. Le dice, tú te fuiste allí para ayudar a guardar la buena doctrina. Hermanos, el libro de 1 Timoteo tiene esta clave. Este es el propósito de recordarle a Timoteo, decirle, Timoteo, este es el propósito. Hechos 2:42 dice la palabra de Dios que los que fueron, dice, los que oyeron su palabra, dicen, fueron bautizados el día de Pentecostés. Y se dice, añadieron a la iglesia como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era el propósito de la iglesia primitiva? Es de seguir enseñando el evangelio, seguir enseñando la palabra de Dios. Hermanos, aprecie la obra de su pastor, aprecie la obra de enseñar la palabra de Dios, línea sobre línea, reglón sobre reglón, un poquito aquí, un poquito allá, dice Isaías. En otras palabras, la clave para el aprendizaje es la repetición. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto, el diablo no se da, él sigue tratando de meterse, sigue tratando de meter su mentira, sigue tratando. Usted dice, pero la iglesia ha tenido 10 años buenos, eso no importa. El diablo no se quiere dar por vencido, quiere meter falsa doctrina y tenemos que seguir haciéndolo. Esto es lo que le dijo Pablo a Timoteo. La carga de Pablo le dice, acuérdate por qué te mandé para que mantengas en alto la doctrina. Letra B, miren, no solo la historia, ahora letra B, la advertencia en contra de la cultura, en contra de la falsa doctrina. Ahora miren el versículo número 4. Dice, te rogué, le dice en el versículo 3, que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente, ¿qué? Doctrina, ¿verdad? Ni que presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora miren, hermanos, número 2, la advertencia. Le dice,
La razón por la que te dejé es para que fueras a favor de la sana doctrina, le dice, pero también le dice para que saques la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Le dice, acuérdate el problema. Miren el problema que describe Pablo. Dice que hay aquellos, dice, que estaban dando fábulas y genealogías interminables. Ahora, noten entonces, Pablo escribe aquí, le escribe a Timoteo y está preocupado. Le dice, Timoteo, me preocupa, le dice, que hay gente que están, le dice, dándole, hablando de asuntos triviales. ¿Qué son fábulas, hermanos? Fábulas son pasadas, son dichos, ¿verdad? Como cuando, ¿verdad? Cuando le decía a su abuela, mira, si haces esa mueca te vas a quedar así. Y nunca me pasó. Y yo le decía, solo para ver. ¿Se quedó así? No, es una fábula, un dicho. ¿Tienen? Hermanos, las falsas doctrinas vienen de fábulas. Se me apareció un ángel. Es que yo tengo profecía de Dios. Ayer me mandó una señora profecía que Dios le dio. ¿Le puedo decir algo? Dios no le dio nada a ella. Ella no le dio nada. ¿Por qué? Porque si es nuevo, no es Biblia. Si es Biblia, no es nuevo. Amén. Tenemos una palabra de profecía más segura, dice la Biblia. Más segura, más que las profecías. Por eso es que el Señor dijo allá en 1 Corintios 13 que se iban a acabar las ciencias, acabar las lenguas, acabar estos dones de revelación cuando venga lo que es perfecto. ¿Qué es perfecto? La Biblia. Cuando la Biblia se acabó, se acabaron otras revelaciones. Ahora, Pablo dice, miren, las fábulas. Dice, tenemos un problema. Dice, hay gente que dice, están dando fábulas y muchos están prestando atención. Dígales que no presten atención a las fábulas. Timoteo le dice, diles que no pongan atención a genealogías interminables. Ahora, ¿qué eran genealogías interminables? Nosotros aquí no nos interesa mucho, ¿verdad? Yo quiero mandar a hacerme un examen. ¿Sabían ustedes que pueden mandar un examen para que le den a usted de qué genealogía, de qué, digámoslo así, trasfondo viene, ¿verdad? Y yo ya sé, pero quiero quitarme la duda a ver si soy indio o no. Bueno, si soy un poco indio o muy indio, ¿verdad? ¿Me entiende? Esa es la única duda. Fui al doctor con mi hija y la señora vio mi apellido Navarrete y usted me dice, ¿de veras? Me dice, ¿sabe dónde viene tu apellido? Le digo yo, sí, del norte de España. Me dice, sí. Y me dice, y el mío también. Me dijo esta doctora, y es americana, pero me dice, y empezó a hablarme ahí, me dice, sí. Y yo le digo, oh, sí, yo sé. Me dijeron, los Navarretes. Antes era Gabarrete del estado de Navarro, de España, y hay 23 familias que eran, que vivían en España, pero eran de descendencia judía, así que yo tengo descendencia judía allá atrás, en algún lugar, ¿ok? Yo no sé. Quizás soy hijo de Abraham, quién sabe. ¿Cuál es el punto? No hay punto. ¿Y qué? Los judíos tomaban mucho orgullo en sus genealogías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de qué tribu usted era, decía mucho. Si usted era levita, ¿qué era? ¿Perdón? Sacerdote, siervo de Dios. Si usted era de la tribu de Judá, serán los líderes, los reyes. El linaje era importante, ¿verdad? Yo, decía Pablo, de linaje, ¿verdad? Hebreo de hebreos, decía. Las genealogías eran importantes. Y hay veces en la Biblia que hay genealogías. Por ejemplo, ahí en el libro de Crónicas, ustedes encuentran las genealogías que van hasta Adán. ¿Por qué? Para mostrar, hermanos, que las profecías, ¿verdad? La persona era quien era. ¿Cuál es la genealogía más famosa? La de Jesús. Mateo 1, ¿verdad? Supuestamente hijo de José, hijo de Adán, hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mateo había sido digámoslo así, un judío, ¿se acuerdan? Era el que cobraba los impuestos. ¿Qué quería mostrar Mateo? Quería mostrar que él estaba, el Mesías, Jesús, había cumplido todas las profecías y venía del linaje de David y era, por supuesto, entonces el Mesías en verdad. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén.
¿cuál es el punto? Ahora David, estamos aquí y estamos en la época de la gracia. Hermanos, ¿para quién es el evangelio ahora? ¿Quién? El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuándo no? Gracias a Dios, amén. Y no somos griegos, pero nos incluimos ahí, somos gentiles. Estamos aquí, decimos ya no importa. ¿Quiénes son sacerdotes, hermano? Pues yo soy sacerdote. Amén, somos pueblo escogido por Dios, sacerdocio, dice la Biblia. Entonces, ya no importa. Esta gente seguían con sus genealogías y le dice Pablo, mira, diles que no hagan eso. ¿Por qué? Dice pastor. ¿Por qué las fábulas? ¿Por qué las genealogías? Miren la razón. Rápidamente, versículo número 4. Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Le dice, mira, te mandé a que guardes la doctrina en el versículo 3 y le dice, y te mandé, le dice, a que le quites la distracción de las fábulas y de las genealogías. Le dice, ¿por qué? Porque solo llegan, dice, miren la palabra que usa Pablo, dice, a disputas, dice. En otras palabras, solo arman pleitos y hay gente que le encanta armar pleitos. Pues pastor, ¿usted qué opina del tercer dedo izquierdo, de la segunda bestia que tiene 3, verdad, pies izquierdos ahí en Apocalipsis 13? Y yo le digo, ¿a mí qué me importa? Yo voy a estar en el cielo. Hay gente que llega a la iglesia y pastor, yo necesito saber qué opina, si Adán tenía ombligo o no. Yo le digo, pastor Adán, enséñale si tiene ombligo de una sola vez. ¿Qué importa? Miren, hermanos, les voy a decir algo. Hay una diferencia entre hacer preguntas y ser preguntón. O pongámosle, o ser pleitista. A veces en la escuela dominical, nuestro pastor de jóvenes es un muy, muy maravilloso hermano. Y le digo al hermano Elton el otro día, le digo, hermano Elton, mira, ese muchacho no tiene preguntas, ese muchacho es preguntón. Y le digo yo, y quiero que hables con él y su papá y le digas, y le expliques la diferencia. Uno quiere saber, otro quiere pelear. ¿Para qué habían llegado estos falsos? Ya tenían el problema de los judaizantes. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Qué hacían? Eran los judíos que llegaban, miren, y trataban de agregarle a la sangre de Cristo los mandamientos de Moisés. Y decían, oh sí, Jesús murió, pero hay que seguir comiendo, ¿verdad? No hay que comer chicharrones. Y hay que seguir, ¿verdad? Lavándose las manos 7 veces de la mano izquierda y 7 de la derecha. Y hay que guardar el día de reposo. ¿Cuándo ustedes conocen a los judaizantes? Hay algunos por ahí, ¿verdad? Están ahí a la par. Los del séptimo día, ¿sí me entienden? Okay. No quería dar nombres, pero están ahí. Todavía existen. Y ahora encima de los judaizantes, dice la Biblia, los que quieren ponerle la sangre de Cristo y las obras del Antiguo Testamento. Y entiendan, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no es para ustedes. Seguimos el Antiguo Testamento siempre y cuando se refuerza en el Nuevo Testamento y se presenta otra vez. Síganme lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Pablo dice, hermanos, tienen a los judaizantes y ahora tienen estos que vienen, dice, solo para presentar disputas. ¿Cuál es la meta, hermanos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la casa de Dios? 1 Corintios 14. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo reprendió a la iglesia de los Corintios? Pongan ahí 1 Corintios 14. Y más adelante busquen. Y la clave le dijo Pablo, le dijo, miren, es bueno, les dice, las lenguas, pero les dice, mejor es predicar. Mejor es, dice, predicar en un idioma que se entiende. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la iglesia les dice, se hace para, y ahí está la palabra, edificación, hermanos. El problema con las disputas es que no edifican. El problema es que no edifican. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué existe la casa del Señor? Pablo le dice, mire, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. En otras palabras, hacen dudar a la gente más de lo que hacen, dice la Biblia, tener fe. Si alguien viene cuestionando, ¿cuántos entienden? ¿Qué es lo que hizo el diablo en el huerto del Edén cuando se le acercó a Eva? Le dijo el diablo a Eva, ¿con qué ha dicho Dios, no? Que no toques. Miren, primero le puso la duda a Eva acerca de la palabra de Dios y segundo,
le agregó a la palabra de Dios. Dios no había dicho que no tocaran. Y muchas veces nosotros se nos olvida. Muchas veces hay lobos rapaces, hay personas que entran y hacer la obra del diablo. ¿Qué es lo que hacen? No dicen, ay, eso no es cierto lo que dijo el pastor. Solo entran y hacen preguntas. ¿Será? Hermano, ¿cómo se llama? Dice, hermano, ¿será? ¿Cree usted? Y la Biblia dice que acarrean disputas. Otra vez, si alguien tiene una pregunta, ¿a quién se le debe de hacer? A la persona que la puede responder. Vaya al pastor. Pero los lobos rapaces, los lobos no cazan al padre de familia, se quieren comer al niño. No entran al león, se quieren comer al gatito. Lo que estamos diciendo aquí es, la advertencia era, y le estaba recordando Pablo a Timoteo, Timoteo, acuérdate la carga que te di. A favor de la sana doctrina le dice, y en contra de las fábulas y de las genealogías le dice, porque causan disputas, dudas, pleitos entre los hermanos en lugar de edificación. ¿Cuántos entienden? El cristiano, hermanos, espiritual edifica. Efesios 4:29, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, excepto la que sea buena para la necesaria edificación, dice que dé gracia a los oyentes. Si usted tiene hijos, dígale que se memoricen Efesios 4:29, ¿verdad? Para que les ayude. Estamos hablando entonces de la advertencia de Pablo. Entonces, ahora, miren entonces el versículo, letra C, el uso correcto de la ley. El propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? Hermanos, la palabra propósito se refiere a las cosas que están aquí relacionadas. La Biblia dice en el versículo 7, sáltense, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En otras palabras, cuando dice en el versículo 5, el propósito de este mandamiento, está hablando de la palabra de Dios. Específicamente está hablando de la ley que se había dado. El propósito, les dice, de este mandamiento es ¿qué? Es el amor, dice. Versículo número 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Miren el versículo 5, hermanos. ¿Cuál es el uso correcto de la ley? La doctrina no es para causar disputas, les dice, sino es para edificar. Y ahora dice, déjame dártelo más claro, dice. La palabra de Dios, cuando alguien dice, en realidad se mete a la Biblia, cuando alguien en realidad conoce a Dios, alguien dice que verdaderamente dice, cree la verdad, una de las marcas de esa persona es que ama. El amor nacido de corazón limpio. Yo no sé, quizá no tengo mucha paciencia, y yo creo que es probable, pero hermanos, una persona y a veces hay gente que llega a la iglesia y, ay, bueno, qué bueno me dice al principio, pastor, que usted predica la sana doctrina. Yo vengo a una iglesia donde el pastor era un, ¿verdad?, miserable, pordiosero, bueno para nada y lamentablemente no sabía la Biblia. Y usted, ay, es un maravilloso, tranquilo, lindo, ¿verdad?, ángel del cielo que Dios nos ha mandado. Y en mi mente yo pienso, qué hipócrita. Y después digo, ¿cuánto va a durar antes que me esté criticando a mí? Miren, esa gente que anda de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y salió peleándose de todas, tarde o temprano se van a seguir peleando de esta o de la que sigue. La Biblia dice aquí, el mandamiento dice, escuchen, y siempre se van diciendo ¿qué? Ay, es que ahí no conocen la doctrina y la palabra como yo. No, escúchenme algo. Si usted verdaderamente conoce al Señor y a su palabra, en esto, Juan 13:34, en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos. ¿En que os qué? Que os améis unos a otros. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, yo no los conozco a ustedes, no me interesa. Pero déjeme decirlo claro, si usted no sabe amar a Dios, su esposa, sus hijos, los hermanos, usted en realidad no entiende el punto de la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:5, el amor, dice, de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado. Tenemos que entender el punto. Le dice, mira,
Pablo dice a Timoteo le dice, acuérdate de la realidad. Cuando alguien es espiritual, le dice, no llegan a hacer disputas, no llegan a causar problemas, le dice, vienen a amar. Dice el fin, le dice, el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? La Biblia le dice, es el amor, dice, no fingido, dice, de buena conciencia, el amor dice, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Está quitándole la duda, porque yo creo que Timoteo estaba ahí y decía, bueno, parece un buen hermano, viene con corbata y dice que es un buen hermano, pero anda ahí causando problemas, ya está dando lata. Y Pablo le dice, Timoteo, no le creas. Le dice, acuérdate, el mandamiento siempre causa a alguien a amar, no le hace a una persona que viene a causar problemas, no importa cuánto piensa que él dice. Miren el problema, letra D, ponga ahí el problema. Entonces ahora Pablo se va a destapar, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora Pablo dice, miren, este es el problema. Dice, viene y le dice, hay gente que vienen y lo que están haciendo, dice en el versículo 6 es, están desviándose. En otras palabras, esta gente que estaban llegando y causando disputas, estaban haciéndolo a propósito. A propósito se habían desviado de la doctrina. A propósito. El pastor, estábamos hablando yo ayer de un misionero que se ha apartado, se ha desviado. Muchas veces, miren, hay personas que en lugar de amar más las almas, amar más al Señor, yo le dije al pastor, le dije, es cierto, cuando alguien se aparta de la sana doctrina, no es el problema que ahora encontraron una doctrina por ahí escondida de la palabra de Dios, ¿verdad? Que de una palabra griega y como que 20 siglos la iglesia ha pasado equivocada y ahora ellos son la fuente de toda sabiduría y van a arreglar la doctrina, ¿verdad? De todos los cristianos de todos los siglos que hemos creído que se decía así. Y de repente, ¿saben? Esa gente, ¿saben qué están haciendo? Se están desviando. Se han desviado. Muchas veces en realidad lo que están haciendo, dice, es se han apartado a vana palabrería, dice el versículo 6. Este es el problema. El problema, dice Pablo, es que estas personas, dice, se han apartado voluntariamente. Ellos lo han hecho, dice, de su propia gana. Dice en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora miren, el problema es que hay mucha gente. Pablo dice, el problema es que hay mucha gente que lo que quieren es lucir doctores de la ley. Lucir como el que lo sabe todo. ¿Sí me entienden? Ustedes conocen gente así. Pasan hablando de cosas, van a palabrería. Miren, no han ganado a nadie para Cristo. El fruto del Espíritu no está en ellos. Se pelean con medio mundo y quieren fingirse doctores de la ley. ¿Conocen ustedes a alguien así? No apunte el dedo, levante la mano, ¿verdad? Yo conozco a varios. Fingen, dice la Biblia. Miren, quieren lucir. El punto es que ellos apantallan, pero no hay sustancia, no son reales, no hay raíz. Quieren ser doctores, dice, miren, sin entender ni lo que hablan. Mire, hermano, si usted quiere ser un doctor de la ley, es posible. Es posible ser una persona que conoce la palabra de Dios. Por eso es que Pablo más adelante le va a decir a Timoteo, en 2 Timoteo, le va a decir, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Hermanos, se puede conocer la Biblia, no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que hay gente que la quieren decir que la conocen, pero en sus vidas no hay frutos. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Les conoceréis. Así que, pongámonos claro, decía Pablo. Ni entienden, dice, ni afirman, dice, que es pura vana palabrería. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Que en realidad la ley de Dios es buena, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? Miren el versículo 8. Estamos en 1 Timoteo 1, 8. Pero sabemos que la ley es, ¿qué, hermanos? Buena si uno la usa como legítimamente. ¿Cuánto dan gracias a Dios por el poder de la palabra de Dios? Y si usted es una persona que se acerca a este libro como es en verdad la palabra de Dios, con reverencia, con el deseo de conocer a Dios, el problema de muchos es que se vuelven teólogos, no cristianos. Y la palabra de Dios dice que la ley es buena.
si se usa legítimamente. Hay que saber usar la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice que la ley es buena, dice aquí, si la usamos legítimamente. Aprenda a usar bien la palabra de verdad. Aprenda a usar bien la palabra de verdad. Hay métodos de estudios bíblicos. Porque la ley, dice la Biblia de Dios, es buena. Amén. Salmo 19. La palabra de Jehová es buena, dice, es perfecta, que convierte el alma. Miren aquí, ¿para qué se nos dio la palabra de Dios? Ayúdenme. Sé que están cansados. Ya vamos a parar unos minutitos. ¿Para qué se nos dio la palabra de Dios? ¿Aló? Se apagó el micrófono. ¿Para qué se nos dio la palabra de Dios? Primera de Juan 5:13 dice, esas cosas os fue escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué? Vida eterna. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí, y en ellas tienen la vida eterna. Hermanos, la Biblia se nos fue dada no para tener religión ni conocimiento, se nos fue dada para tener una relación personal con nuestro Dios. Amén. No la estudie para conocerla, estudie para conocer a Dios. Cuando usted ve la palabra de Dios, encontramos el plan de salvación. Lean el versículo 9, por favor. Miren lo que le dice ahora. Le está hablando acerca del uso legítimo. ¿Cuál es el uso legítimo? Conociendo esto, dice, que la ley no fue dada para el justo. Escuche, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Hay transgresores aquí? ¿Alguien ha quebrado la ley de Dios aquí? ¿Verdad? Desobedientes, dice. Dice, para los impíos y pecadores. Impíos, dice la Biblia, y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Pablo era un irreverente. Hermanos, él llegaba a medio culto, estorbaba el servicio, se llevaba a los hermanos, los mataba. Profanos. Es una persona que hablaba mal. Para los parricidas y matricidas. Gente que mataban, dicen, a sus padres. Dice, para asesinos, dice. Mira ahí, los homicidas, dice el versículo 9. Hermanos, Pablo era un homicida. ¿Para qué se nos dio la Biblia? Para salvar a estas personas. Versículo número 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Hermanos, como que estamos leyendo el diario de hoy ahí. Dice la Biblia, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo dice, hey, acuérdate, dice, le da aquí el encargo y le dice a Timoteo, acuérdate, el problema en Éfeso es que hay gente que quieren ser doctores, que quieren fingir, dice, pero ni afirman ni entienden que la palabra de Dios, dice, si se usa legítimamente, tiene el poder para convertir, a transformar al más vil pecador. Y todos decimos... Hermanos, esa es la razón por la que tenemos la palabra de Dios. Esa es la razón por la que predicamos a Cristo Jesús. Hermanos, Saulo, si usted quiere la prueba más grande de la resurrección de Jesús, fuera obviamente de su aparición a tantas personas, es que Saulo de Tarso se volvió el enemigo más grande del evangelio, se volvió del enemigo más grande del evangelio al propagante más grande del evangelio. ¿Por qué? Porque ve a Cristo vivo, resucitado. Óigame, si yo le dijera, miren hermanos, ya el domingo me muero, pero el martes yo los veo. ¿Me entienden? Y ustedes vienen y me entierran el lunes y yo llego a su casa y le toco la puerta el martes. ¿Cuántos de ustedes dijeran, ese chero es otra vez cosa seria? ¿Sí o no? Cambió la vida de Saulo. Se volvió el predicador del evangelio de Jesucristo. Y lo que estoy diciendo es que vamos a ver ahora, Saulo dice, hey, hermanos, dice, te puse ahí, dice, para parar, dice, para predicar la doctrina, y míreme aquí, y para parar, dice, las fábulas, dice, las genealogías que de nada aprovechan, no edifican, dice, lo que edifica es que la ley se use legítimamente, dice. ¿Por qué? Porque la ley fue escrita, dice, para los homicidas, los profanos, los matricidas, dice, los secuestradores, dice, los profanos, perversos. ¿Y cuántos ahí dan gracias a Dios? Yo creo que ahí nos mencionó a todos nosotros, ¿verdad? Y dice que fue dada para que todos fuesen salvos. ¿Quién puede ser salvo por medio de la palabra de Dios? Todos. ¿Hay alguien en su vida? Hay una persona que usted dice, yo no sé. Una de las bendiciones de poder quedarme yo 19 años en un lugar fue que
los peores pecadores que yo he conocido, oramos y le rogamos a Dios y se volvieron de los mejores cristianos que he conocido. Y yo puedo darles esta noticia, hermanos. La gente cuando viene y me dicen, y vienen a disputar ahí, bueno, pastor, ¿qué opina usted acerca de las dos mujeres de Elcana? Yo le digo, ¿qué importa? Le digo yo lo que quiero. Mire, ¿quieres saber lo que yo opino? Le digo, si quieres saber lo que opino, le digo, júntese el jueves como a las 6, vamos a ir a tocar puertas juntos y yo le digo en lo que caminamos las puertas y le hablamos a otros de Cristo. Porque para eso está la palabra de Dios. ¿Están conmigo, verdad? Esa gente que viene solo a hablar, a disputar, mire bien, solo quédesele viendo y dígale, hermano, ¿y usted por qué no gana almas? Si tanto sabe usted de la Biblia, háblele a alguien del Señor. Pero eso de venir y hacer disputas y genealogías, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo le dice, te puse allí para que pares eso. El poder de la palabra de Dios. Vamos a ver